Bien, vamos a empezar a leer Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 al 32, o sea, todo el capítulo vamos a leer. Reina Valera 1960 es la versión, y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, uno de los primeros desafíos que nos demanda Pablo en el Señor es que seamos humildes, mansos,
y soportándonos con paciencia, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 2, y con paciencia soportándonos unos a otros en amor. El amor tiene que ser ese pegamento que nos une, o que lo que tendríamos que tener en común entre todos nosotros, entre todos los hermanos, digamos, de la iglesia, o los creyentes. Tenemos que estar dispuestos a poder guardar ese espíritu de unidad, que podamos vivir en paz, porque Dios nos dio dones. Dice que nos dio dones a cada uno de nosotros, y nuestros dones no son todos los mismos. No es que no tiene imaginación, sino que justamente en la multiforme gracia de Dios, en la variedad de Dios, Dios nos dio distintos dones para que en equipo, en grupo, nosotros podamos ser complementos unos con otros. Así como Dios hizo al hombre y a la mujer para que sean complementos, para que sean un equipo, también dio dones de ministerios, dio diversidad de ministerios para que podamos ser un equipo, para que podamos ser complementos unos con otros. Y justamente guardar la unidad es como dice en el versículo 4, que tengamos un solo cuerpo, que trabajemos como un cuerpo, con un solo espíritu. Y tener en cuenta que tenemos un Señor, que profesamos una fe, y que tenemos en nosotros un bautismo significativo realmente, que es importante, que tenemos el mismo Padre y Dios que es de todos nosotros. En el versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea que Él está por sobre todas las cosas, dentro y fuera, sobre y debajo de nosotros. O sea que nos rodea completamente. Jesucristo se llevó nuestra cautividad, dice en el versículo 8. Eso sí es algo que tenemos en común, ¿no? A diferencia de que tenemos distintos dones, sí somos todos libres de la cautividad, porque Él se llevó nuestra cautividad. Dice en Efesios versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que Cristo, con su muerte, con su sacrificio, con la obra que Él hizo, que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, Él lo tuvo que poner el pecho a las balas y hacerlo. ¿Qué hizo? Bajó a las profundidades de la tierra. ¿Qué son las profundidades de la tierra? No quiero entrar en detalle, pero doy una exposición así por encima. Se refiere a la parte baja de la tierra, donde están los muertos, donde está el infierno, y subió a los cielos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Que Él llenó todo lo que está en lo más profundo de la tierra y en lo que está más alto en el cielo. Él lo llenó todo en todo. Con su obra llenó todo en todo. Y ese es el poder que tiene Cristo. Y de ahí Él nos da dones para que nosotros podamos administrar esos dones. En el 11 dice que Él constituyó, o sea que construyó, hizo, creó, puso, delegó a unos que sean apóstoles, a otros que sean profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito de estos ministros? Estos distintos ministros que tienen distintos fines y distintas metas. La meta en común es que se edifique el cuerpo de Cristo. Nosotros somos un cuerpo, como decía más al principio, somos un cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. Y todo esto para que nosotros podamos llegar a una sola fe, a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios, porque cuando nosotros conocemos a Cristo, sabemos su obra, necesitamos conocer más profundidad, más cosas de Cristo. Necesitamos aprender mucho más de Él, porque lo que nosotros sabemos es trivial y es superficial, y incluso lo que nos ha convertido, después nos damos cuenta que
no es todo de Cristo, que eso solamente es la punta del iceberg, por decirlo de alguna forma, no de forma negativa, sino de forma positiva justamente. Lo que en nosotros nos convirtió, el día que nos convertimos, solamente es un pedacito de lo que realmente es Cristo y lo que es Dios. A medida que nosotros caminamos en sus caminos, vamos conociendo que ese iceberg es cada vez más grande y que la verdad es mucho más profundo y mucho más increíble y mucho más maravilloso y asombroso. Dice, hasta que llegó la plenitud de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Varón y mujer perfecto, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea es que nosotros podamos ser semejantes a Cristo, no imitadores, sino que podamos ser iguales a Él, que podamos tener su mismo espíritu, hacer lo que Él hizo. A eso se refiere, ¿no? El otro punto es para que, teniendo esas firmezas, no nos comportemos como niños fluctuantes, porque a los niños uno le dice una cosa y va para ese lado, viene otro y le dice otra cosa y se va para el otro lado porque está aprendiendo. La idea es que nosotros, como creyentes y como ministros, podamos estar firmes en la palabra de Dios y saber que hay engaños alrededor nuestro a los que tenemos que hacerle frente. Doctrinas, viento de doctrinas, siempre hay doctrinas nuevas que van a aparecer y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las doctrinas que aparecen y no tampoco ser negacionista ni aceptar todo, porque eso, ninguno de los dos extremos está bien, sino que podamos ser conscientes de dónde estamos parados y qué está enfrente de nosotros. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. La idea de esa doctrina es errar, ¿no? Equivocarse, confundir, poner propios pensamientos y deseos que van en contra de Dios. Pero nosotros, siguiendo la verdad de Jesús, con amor, amando su verdad, amando a Cristo y amando a nuestros hermanos, vamos a poder crecer firmes en Cristo Jesús. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo viene concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es maravilloso lo que dice acá, porque ¿qué está diciendo? Que cada uno en nuestro trabajo que nos tocó hacer, en nuestro ministerio que nos tocó hacer en la iglesia, o como hermanos, en la célula o en el grupo que estemos, como lo quieran llamar, en lo que nos tocó hacer, y cuando nosotros lo hacemos, eso nos ayuda a crecer a nosotros y a estar firmes. Y cada uno haciendo su trabajo que tiene que hacer, hace que el cuerpo de Cristo esté vivo y se mantenga unido, ¿no? Un cuerpo, y esto es un cuerpo de trabajo prácticamente. El otro punto es no andar como andábamos antes. Si antes nos comportábamos de una manera, hoy tenemos que dar un giro de 180 grados. Antes nosotros teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, nos creíamos cualquier cosa, teníamos duro el corazón, no podíamos aceptar la verdad de Dios, pero hoy podemos entender y podemos aceptar esa verdad y podemos hacerlo parte de nuestra vida, podemos hacerlo parte de nuestra comida diaria, que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a salir adelante. Pero antes, aunque eso estaba enfrente de nuestros ojos, no éramos capaces de poder verlo, ni de poder disfrutarlo, ni de poder nutrirnos de esa palabra. En el 24 dice así: vestido del nuevo hombre, porque Dios hace un nuevo hombre y una nueva mujer
en nosotros, ¿no? Y de nosotros, con sus leyes, con su manera de vivir. Si nosotros practicamos esta forma de vivir, estamos realizando en nosotros una nueva persona. Dice, vestido un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, antes mentíamos, ahora tenemos que hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo. Porque somos miembros unos con los otros y no podemos andar mintiéndonos. Nos necesitamos unos a otros, necesitamos hablarnos con la verdad. Esa es la forma más perfecta de comunicación, hablando con la verdad. Podemos enojarnos, dice en el versículo 26, pero no hay que pecar y tratar de que esa pelea, ese enojo, no extenderlo. Podemos discutir, podemos hablar todo, pero no dejar que se extienda, sino estar dispuesto a poder perdonarnos y a poder arreglar las cosas. Porque de esa manera no damos lugar al diablo. Donde el diablo ve un huequito, ahí mete el veneno. Si hurtábamos antes, hoy tenemos que dejar de hacerlo. Dice, si antes hurtaba, hoy tiene que trabajar. O sea, prácticamente está diciendo que el que no trabajaba era el que hurtaba. Porque por lo general el que hurta es el que no trabaja, sino que quiere vivir justamente del hurto, vive del robo. Y eso, según lo que dice acá en Efesios capítulo 4, versículo 28, eso no es trabajar. ¿Por qué? Porque le saca la productividad a otra persona y vive parásitamente del fruto del trabajo de otras personas. Y dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Y eso es lo que pasa, que a veces la gente hurta lo que no es suyo y deja en necesidad a otras personas. Pero cuando uno trabaja y hace las cosas bien, hasta tiene para poder compartir con el que padece necesidad. Y tenemos que ser generosos y compasivos en ese sentido. Ninguna palabra corrompida en nuestra boca, o sea, con palabras que tengan cosas malas, no me refiero solamente a decir malas palabras, sino que tenga veneno, digamos, que esté insinuando algo, sino que podamos ser abiertos y sinceros y hablar con la verdad, que es lo que venimos diciendo desde el principio, ¿no? Que realmente nuestras palabras sean para edificar a la persona. Cuando nosotros hablemos con las personas, que sea para edificar, no para criticar, sino para edificar, y que esa palabra de edificar tampoco sea una excusa para criticar y dañar a la persona, porque las intenciones se ven muy claramente y tienen efectos en la persona, pero nuestra intención tiene que ser siempre transparente y siempre de amor y de edificar a las personas, porque hoy en día con el tema de las críticas la gente se destruye. Es una guerra terrible el tema de la crítica, y la crítica es muy maliciosa y muy dañina. Realmente no ayuda cuando hay malas intenciones, pero hay una crítica constructiva que sí es buena, pero hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. Es como agarrar la pava caliente. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque justamente cuando hacemos esas cosas lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo. Y en el versículo 31, y ya terminamos con esto, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Eso es algo que nosotros, aunque seamos cristianos convertidos hace muchos años, que a veces pasa en nuestra vida, o sea, somos seres humanos. Pero con esto no me quiero excusar, sino que podamos ser autorreflexivos y mirar primero nuestros defectos, no los defectos de los demás, de si yo estoy haciendo una de estas cosas. Yo cuando me convertí a los 16 años, y antes de eso, yo en mi interior tenía mucha ira, mucha bronca, por situaciones de la vida, ¿no? Era muy violento, tal vez no con las personas, sino con las personas era más manso, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero era muy violento con las cosas materiales. Descargaba toda mi ira, mi bronca en las cosas, o sea, y si perdía,
era terrible, porque rompía las cosas y no me duraban las cosas, rompía todo. Trabajaba para comprarme buenas cosas, pero después las rompía de bronca porque fallaban, porque... Entonces era algo que tenía en mi interior que eso estaba mal. Fue una de las primeras cosas que tomé conciencia cuando me convertí. La palabra siempre estuvo delante de mis ojos, la había leído muchas veces, pero nunca entendía esas cosas. Pero cuando cuando el Señor quiso revelarme eso, yo me pude dar cuenta. Es la única forma que podamos darnos cuenta. Entonces es una de las cosas que tuve que dejar. Pero esto le pasa a todo el mundo, ¿no? De distintas formas, de distintas maneras. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, porque esas son actitudes que traen en tristeza realmente al Espíritu Santo y a nosotros como miembros de la iglesia. Y termina diciendo el capítulo 4 en el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién nos iba a perdonar a nosotros? Nadie nos iba a perdonar. El único que nos enseñó cómo había que perdonar fue Cristo, porque Él murió en la cruz por nosotros y nos mostró cómo teníamos que perdonar. Él es el ejemplo. Así como Él nos mostró cómo tenemos que perdonar, también nosotros tenemos que tomar esa actitud y aprender de Él y hacerlo parte de nuestra vida. Cuesta perdonar a las personas, es difícil. Están en juego muchas cosas, orgullo, ignorancia, soberbia, incluso creerse que vos tenés la razón o que vos sos más que la otra persona. Sobre todo el pensar que uno tiene la razón y que el otro se equivocó. Y aunque sea así, yo tengo que tomar la decisión de perdonar. Así como yo tomo la decisión de amar, tengo que tomar la decisión de perdonar. Así como Dios tomó la decisión de perdonarnos, Él tomó la decisión, nadie lo obligó. Él tomó la decisión de amarnos. También nosotros tenemos que tomar decisiones. Esto es algo consciente. El amar a las personas es algo consciente que yo tengo que hacerlo cada día. Como un carbón, como una leña que vas agregando al fuego para que el fuego se mantenga. Es algo que yo lo tengo que ir haciendo cada día y es una decisión consciente que lo tengo que ir haciéndolo. Por eso a veces duele, porque estoy sensible a todo lo que está pasando, porque estoy vivo, porque mi espíritu está vivo, porque mi cuerpo está vivo, porque mi mente está viva, porque voy en contra de todo lo que dice mi mente, de todo lo que dice mi carácter, mi personalidad, porque es algo consciente que yo estoy tomando, pero no obligado, sino algo consciente, algo vivo, algo real. Es una decisión diaria, el amar a las personas, el decidir amar a las personas, el decidir perdonarlas. Y con eso quiero terminar y bueno, que tengan una buena semana.